no después de una experiencia de violencia, todos devienen víctimas. De hecho, por extraño que parezca, algunas personas que son objeto de la violencia después se reivindican de otra manera, donde quedan incluso mejor reacomodados en la estructura que antes del ejercicio de la violencia. Lo que voy a presentar a grandes rasgos es de qué manera la función paterna está vinculada a una forma de violencia que no siempre es una violencia perjudicial, que no siempre es una violencia maligna, como generalmente se atribuye a la noción de violencia. De pronto hemos escuchado que en todos lados, en todos contextos, se habla de violencia. Y cuando la gente escucha violencia, inmediatamente se enciende el imaginario de pensar que es algo que no debe de ser, algo que debe de ser erradicado, algo que es maligno para los demás, y nos hace entender que algunas formas de violencia, algunos ejercicios de la violencia o algunos costados de la violencia también son estructurantes. Esto, por supuesto, que para algunos parecerá un peligro, porque ¿cómo es posible que justifiquemos el ejercicio de la violencia cuando durante muchos años se ha venido condenando? Sin embargo, me interesa justamente rescatar que si todo se menciona como violencia, que si cada experiencia aparece como una experiencia que puede ser traumática para los niños, cada elevación de la voz, cada cosa que no está ahí, cada llegada, digamos, del padre en un estado inconveniente o demás, ¿cómo es que todo esto puede significar una forma de violencia y de qué manera algunas de estas manifestaciones también pueden estructurar lo que llamamos la función paterna? ¿Por qué revisar de inicio lo que se entiende por violencia? Bien, voy a retomar dos citas muy importantes. Una es de un pensador filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, y el otro es de un psicoanalista que es Mario Elkin. Lo que dice Žižek es que el lenguaje en sí mismo conlleva una cierta forma de violencia, y es una de las tesis que van a atravesar la presentación del día de hoy. Todo lenguaje en sí mismo conlleva algo de violencia, y ya ni se diga pues la ley misma también es una forma de violencia. Mario Elkin, por su lado, menciona que la violencia no es por sí misma una fatalidad. Se ha dicho bastante, es una palabra sobredeterminada, y entonces se cree que si alguien sufre de violencia automáticamente deviene víctima de esto, y algunas veces no se puede dar marcha atrás. La experiencia de escuchar a personas, tanto en la consulta privada como también en las escuelas y por supuesto también en las universidades, es que en muchas ocasiones alguien sufre alguna forma de violencia, padece alguna forma de violencia, la percibe, pero esto no precisamente conlleva a creer que esto ya, digamos, ha tenido un destino funesto o un destino que no ha podido dar vuelta atrás. Es decir, no después de una experiencia de violencia todos devienen víctimas. De hecho, por extraño que parezca, algunas personas que son objeto de la violencia después se reivindican de otra manera, donde quedan incluso mejor reacomodados en la estructura que antes del ejercicio de la violencia. Esto parece paradójico, sin embargo, es una tesis que está vinculada con el lenguaje y con la función paterna. ¿Cómo es que surge entonces este ejercicio de la violencia? ¿Cómo es que surge este tema? Bueno, para hablar justamente del tema de la violencia, vamos a movernos a qué significa, qué queremos decir por este término violencia. Primero, en un término genérico, en un término general. En esta ocasión voy a empezar hablando de la violencia como término genérico. El término genérico que generalmente utilizamos, y cuando lo utilizamos para sobre todo describir situaciones, actitudes, experiencias que sacudieron, que estremecieron, que hicieron sembrar nuestra subjetividad, que hicieron sembrar las estructuras tanto personales como de los otros, y a eso vamos a llamarle en este momento violencia. Ya al final de la charla les podré dar otra noción de violencia distinta, que es la que también me interesa empezar a delimitar, de manera que podamos distinguir entre aquella violencia ante la cual tengamos efectivamente que posicionarnos en contra y otras formas de violencia que de hecho son parte
de la experiencia de la vida misma. Bien, ¿qué es lo que pasa con el término? Como ya les comentaba, me parece que es un término sobredeterminado, es un término que parece como condenable en sí mismo. Hay personas que dicen no más violencia, alto a la violencia, aquí no se permite la violencia, cuando justamente el hecho de negar algo, es decir, no más violencia, también justamente están haciendo ejercicio de una forma de esta. La otra es la hipervictimización. Al haber tantas formas de violencia, por el hecho de que se manifiesten tantas formas, o al menos que se cree que existen tantas formas de violencia, también tenemos entonces un sinnúmero de sujetos que se sienten víctimas de la violencia. Desde su historia familiar recuerdan alguna experiencia de violencia y entonces creen que su condición es justamente resultado de ese ejercicio de violencia. La experiencia muestra que, bueno, cuando uno sobredetermina una palabra, como violencia, sobredetermina un significante, esta palabra comienza a aparecer en varios momentos de nuestra historia. Entonces esto también tiende a hipervictimizarnos. Es decir, muchas personas se sienten víctimas de la violencia. El otro elemento es que los padres mismos parecen como estar limitados por la cuestión de la violencia. ¿A qué me refiero con que algunos padres se pueden ver limitados por esta sobredeterminación de la violencia? Bien, el ejercicio de la paternidad justamente requiere transmitir, requiere por momentos imponer, requiere por momentos sancionar con base en una noción de orden. Educar a alguien justamente es dirigirlo en cierto cauce, dirigirlo hacia cierto objetivo bajo ciertos límites de esta experiencia. Entonces, ¿qué sucede cuando estas nociones de orden con las que muchos crecimos, con las que seguramente también ustedes muchos crecieron, qué sucede cuando cada una de ellas parece ahora ser denominada como violencia? Es decir, si ustedes en su infancia fueron educados de tal manera que su padre llegaba y si no hacen algo bien los castigaba, de diversas formas, por supuesto que a veces no de las mejores maneras ni las más convenientes, pero bueno, los castigaba, introducía una noción de orden y entonces parece como que ustedes fueron víctimas de la violencia. En algún momento, de manera inadecuada, su madre o su padre les gritó algo específicamente por la cuestión del momento y entonces aparecen como víctimas de la violencia. Por supuesto que yo entiendo que hay experiencias de verdadera violencia, ¿sí?, que más adelante iré configurando como violencia propiamente dicha, pero en este momento me refiero justamente a esas experiencias de orden con las cuales muchos fuimos educados y que para nada nos dejaron esta idea de que habíamos sido violentados en algún momento. Es decir, nosotros podemos escuchar a los jóvenes que se quejan demasiado porque son violentados en casa. Y uno puede recordar su infancia y pensar, bueno, pues a mí me educaban de la misma manera y sin embargo, pues mírame, estoy aquí haciendo lo que tengo que hacer, viviendo lo que tengo que vivir. Pero las condiciones ahora son diferentes, por eso justamente me interesa ver cómo la noción de violencia se ha sobredeterminado tanto que ahora pareciera que todos somos entonces pues víctimas de la violencia sin que siempre sabemos. Algunas preguntas detonantes que nos hacen pensar justamente en cuándo algo es violencia y cuándo algo no es violencia, cuándo algo es violento, entendido como perjudicial maligno, y cuándo algo puede ser violento y sin embargo tiene este costado estructurante. Cuando hablamos del costado estructurante de la violencia, es algo que dirige, es decir, no precisamente se refiere a que sea bueno o malo en sí mismo, simplemente dirige el cauce de las personas, dirige el comportamiento de las personas o dirige el cauce de las cosas. Vamos a empezar con algunas preguntas. Por ejemplo, si a un niño se le quita a su padre para ser llevado a la cárcel, la pregunta es si se le está violentando al niño por este derecho que tiene de que su padre esté con él. Otra pregunta es si a un hijo de pronto se le grita o se le sanciona en el transporte público enfrente de todos, lo cual lo apena mucho, la pregunta es si se le está violentando. Otra pregunta es, bueno,
un niño vive en las montañas de México, en las montañas de algún otro país, y sabemos que los niños tienen como derecho humano la educación. Bueno, si este niño, por la situación geográfica en la que vive, no recibe educación, ¿se le está violentando? Y por último, cuando a alguien se le violenta de alguna manera, deviene inminentemente víctima, es decir, es víctima de sus circunstancias. Para entender el tema de la violencia hay que entender, por supuesto, el tema de la agresividad y sobre todo de la agresividad humana. Dice Jacques Semeron, a quien habla de la violencia, hay que preguntarle primero qué entiende por ella, porque son tantos los matices, tanta la gama de violencias que existen que ahora hay que entender a qué nos referimos. Primero me referiré entonces a esta agresividad, que es justamente la tendencia de la materia viva, entendemos ser humano, entendemos alguien de otro reino, entendemos el mundo animal también, donde esta materia viva ejerce una fuerza con tal de dominar, de irrumpir, de acometer o de destruir a otros elementos del mundo. En esta destructividad, bueno, pues tenemos la tendencia, o se tiene la tendencia a poseer o a dominar al otro. Se tiene la inclinación a destruir al otro, por supuesto, se tiene el impulso de sobreponerse ante el otro, por supuesto, y por último tenemos un impulso a reproducirse con el otro, que también es una forma de expresión de la agresividad. Estos impulsos los encontramos en el mundo animal de manera muy clara. Konrad Lorenz, de hecho, hizo todo un tratado sobre la agresividad en los gansos. Lacan retoma algunos de estos elementos del estudio de Konrad Lorenz y entonces habla de la agresividad particularmente humana, porque la agresividad humana, a diferencia del animal, está vinculada con un elemento que es muy particular y muy propio y que es el lenguaje. El problema de la agresividad humana, dice Lacan, es que cuando la configuramos a partir de la imagen del otro, la que percibimos no solamente como esa figura de identificación, de hecho ese otro lo percibimos también como rival, ese otro lo percibimos también a veces como enemigo o como obstáculo. La agresividad humana entonces todo el tiempo tiene al otro como referencia, una referencia de la cual se da cuenta en diferentes expresiones. Lacan habla de 3 registros de la experiencia humana, uno simbólico, uno imaginario y uno real. Vemos entonces aquí, vemos cómo las propias inclinaciones que teníamos o que tenemos en los animales, esa tendencia al dominio, esa tendencia a la agresión, esa tendencia a tener encuentro sexual con el otro para reproducirse, todo ese tipo de tendencias también los encontramos en los humanos, con una gran diferencia, y que esto está atravesado por el lenguaje. La misma experiencia de agresividad que tenemos en los animales, que podemos decir, bueno, es normal, son animales, tienen que sobrevivir, tienen que conservar su especie, tienen que conservar su lugar en cierto linaje. Bueno, lo mismo pasa con nosotros los seres humanos, pero nosotros lo interpretamos a nivel de lenguaje. Y entonces encontramos que una misma experiencia puede ser maligna o puede percibirse como benigna a partir de la manera en que se habla de ella. Tenemos, por ejemplo, la tendencia a poseer o la tendencia a dominar el otro. Yo les hablo de esa tendencia de poseer o dominar al otro, y les voy introduciendo un poco ejemplos sobre el padre. Podemos hablar de que esta tendencia a poseer y dominar se encuentra desde el ejercicio mismo de la paternidad simbólica y nominal. Es decir, si yo tengo un hijo, lo llevo al registro y en ese momento yo pido que le pongan mi nombre y mi apellido. En ese momento pertenece a mi familia, pertenece a mi linaje. La paternidad en ese momento es una imposición sobre el cuerpo de carne que es el niño, que es el bebé. ¿Cómo esto puede ser percibido como violento? Bueno, hay un movimiento incluso internacional actualmente donde un joven hindú se está quejando porque sus padres lo trajeron a la vida y está tratando de poner una demanda legal, porque lo trajeron a la vida sin su consentimiento, con todos los avatares que ello implica. Eso parecería un poco
poco ridículo para algunos, pero él justamente habla de este elemento violento que es traer a alguien a la vida sin su consentimiento. Y si algunos conciben que la violencia es hacer algo sin el consentimiento del otro, pues efectivamente, desde el momento en que alguien registra a un niño y le pone su nombre y apellido, está haciendo algo sin el consentimiento del otro. Es decir, esto puede ser percibido, y lo están diciendo algunos, como algo violento. Bien, otro ejemplo es esta inclinación a la destrucción. La inclinación a la destrucción igual puede aparecer en un padre de diversas maneras. Y de diversas maneras me refiero a que puede ser algo que sea digno de presumir, digno de dar halagos, o bien puede ser algo terrible. Un padre fuerte, por ejemplo, alguien puede tener un padre muy fuerte, tan fuerte que de pronto se pelea con 2 o 3 vecinos de la colonia y siempre gana. Este padre fuerte, este padre agresivo, puede ser muy bien el orgullo de su familia y de sus hijos porque nunca pierde una pelea. Sin embargo, también puede estar del otro lado, dentro del costado del padre violento, del padre agresivo que basta 1 o 2 copas para llegar y empezar a golpear a su mujer en su casa o bien a los niños. Es decir, vean cómo lo colocamos en términos de lenguaje. Este padre que tiene tendencia a la destrucción, este padre que se pelea con todos los de la colonia, es un padre maravilloso, puede ser un padre fantástico, puede ser un modelo a seguir para sus hijos. Este padre que entonces llega y golpea a la madre, a los hijos o a alguien más, justamente es un padre del que quizá no queremos saber absolutamente nada. Sin embargo, hablamos de la misma tendencia, que es la tendencia a destruir. Otro ejemplo es esto de sobreponernos ante los demás, que tiene que ver mucho con la defensa. Alguien te ataca, tú te defiendes. Entonces, una persona que se quiere sobreponer sobre los ataques del otro puede ser un padre que se defiende en legítima defensa, o bien incluso que llegue a matarlo. Entonces en ese momento puede ser alguien que sobrepasó, y entonces ya hablamos de un padre criminal. Es el mismo ejercicio, que es sobreponerse ante otros, pero a partir de cómo sea la experiencia lo calificamos como un padre amoroso que defiende a su familia, o bien algunos otros como un padre criminal. En este mismo sentido podemos tener un padre con esta idea de sobreponerse a los demás. Puede también ser un padre muy exitoso, alguien que inicia de la nada y entonces empieza a construir todo el mundo para él y para su familia. Puede ser un padre muy exitoso. Pero en esta misma sobreposición ante los demás, podremos tener un padre entonces que es un padre avaro y mezquino que explota a los demás para hacerse. Como ven, este coqueteo entonces entre la violencia y la agresividad nos lleva a pensar que en el ser humano es muy complicado separar ambos términos, de tal manera que la agresividad siempre está ligada a la violencia, ya que tenemos que ponerlo en términos de lenguaje y generalmente tenemos que darle una historia. El propio ejercicio de reproducirse con el otro, podemos tener un padre potente, un padre que sabe, un padre que tiene muchas mujeres, como anteriormente se utilizaba, un padre que tiene inclusive 2 o 3 familias, era un padre potente, era un padre reconocido. Y del otro costado tenemos un padre pues, que ni siquiera maneja justamente sus límites, y tenemos al padre incestuoso que en algún momento también hace el ejercicio de su sexualidad dentro de la propia familia. ¿Qué es lo que pasa entonces con la cuestión aquí de la violencia? No hay un solo término que defina la violencia. De hecho, el problema es que hay varias formas de definir la violencia, y entonces cada autor le da su matiz de acuerdo con lo que quiera decir sobre ella. Elsa de Trujillo hace todo un rastreo, por ejemplo, de ese término y encuentra diferentes formas de violencia, partiendo de su definición y de su definición etimológica, porque la violencia, sin este costado maligno, sin yendo directamente a su definición, está relacionada justamente con la calidad de violentus, algo que es violento, vis, que es fuerza, y olentus, que es abundancia o exceso. Esa terminación la tenemos también, por ejemplo, en otras palabras. Por ejemplo, opulento
bueno, pues es alguien que tiene un exceso o tiene demasiada riqueza. Ella encuentra varias definiciones que justamente hablan de toda esta variedad de sentidos que se le dan a la violencia. Hablamos de abundancia, uso del exceso de fuerza, hablamos de lo que estremece, lo que sacude, lo que desestructura, un uso injusto de la fuerza o el poder, y por último, una de las nociones más comunes o que entendemos la mayoría es, bueno, una fuerza física empleada para causar daño al otro. Encontramos entonces lo violento como un atributo vital. La violencia, si lo pudiéramos definir de lo violento, bueno, que muchas veces de manera indistinta, podemos entender lo violento como este componente que sacude, que produce, que sobreexcita, que estremece, que ordena, que transgrede, que rompe y también que marca. Está mal, es importante porque entonces alguien puede marcar a alguien más y en ese ejercicio de marcarlo, el otro lo puede percibir como algo violento. El problema con lo violento es que justamente apela a la percepción de los demás. Es decir, alguien puede decir que el otro está siendo violento con él o con ella por el solo hecho de mirarlo y mirarlo de cierta manera. Alguien puede decir que su padre fue lo encerraba en un cuarto cuando lo castigaba. Alguien más puede decir que alguien le habló un tono más fuerte y entonces es por eso que está ejerciendo violencia sobre él o sobre él. Lo que tenemos aquí que delimitar es que esta cualidad o este atributo de lo violento es un atributo vital, es un atributo de esto que sacude, estremece, que transgrede, que encontramos desde el inicio de la vida misma. De ahí viene que cuando alguien nazca, por ejemplo, incluso algunas veces dicen que cuando nació, bueno, la experiencia del nacimiento fue una experiencia muy violenta. Y efectivamente hay un sinnúmero de excitaciones, de sensaciones que surgen con la llegada al mundo y que justamente algunos podrían calificar como violentas. La llegada al mundo es violenta. En este sentido, de un estremecimiento, un sacudimiento o una sobreexcitación. ¿Qué pasa o por qué la mayoría percibimos que nosotros no somos violentos o por qué la mayoría percibimos que no somos agresivos? De hecho, algunos dirán, yo no soy nada agresivo, el agresivo es el otro. Esta frase, que ha sido una frase que han acuñado las feministas últimamente, del violador eres tú, con el cual han hecho una lucha. Si algo nos enseñó Freud, es que cuando alguien pasa por el ejercicio de la castración o bien o alguien pasa por la ley del padre, de pronto hay algunas actividades que quedan reprimidas, que quedan, digamos, anuladas como parte del sujeto. No es que se vayan, no es que esas actividades o esas intenciones o esas inclinaciones ya se vayan para siempre. No, de hecho quedan guardadas, pero quedan guardadas de otra manera. Eso pasa justamente con la agresividad. Si algo es condenable en un niño desde que nace y cuando va creciendo, es la agresividad. Entonces, cuando ésta se expresa de alguna manera, la forma común de denunciarlo, cuando alguien, por ejemplo, un niño, golpea al otro en la escuela, suele decir, es que él comenzó la pelea. Es que él me vio de cierta manera. Es que ella me agredió primero. El atributo de la agresividad humana es algo que pocos aceptan como propia a nivel consciente y que sin embargo la estamos ejerciendo todo el tiempo.